Episode 171 of the Interpretation Station is called to order. Welcome, ladies and gentlemen. How are you all doing on this day, the 6th of April 2023? Tomorrow is Good Friday, which means a long weekend, no work. Woohoo! Ladies and gentlemen, we've got a real special episode for you this time around. It is a one of a kind. It is unique. It's unprecedented. And perhaps this episode should really be renamed for the purpose of this episode. The channel should be renamed for the purpose of this episode. La Estación de Interpretación. Yes, because this was the very first interpretation episode that was specifically dedicated to people working in the Spanish booth. Because now you may be aware that in May there is a UN competitive exam coming up. I can't remember the exact date, but in view of that exam, I was able to pull some strings. I engaged in a bit of back channel diplomacy, as they say in intelligence circles. I activated some of my sleeper cells and etc. And basically, the long and the short of it is that I persuaded my colleague, Mr. Cristobal Osuna, who is the head of the Spanish booth, the chief of the Spanish booth in Geneva, no less, to co-host a Sunday at 6 workshop with me and give a masterclass. It was a presentation on all things to do with the disarmament at the UN, nuclear non-proliferation, disarmament, etc. And it was great. So I got a huge response when I posted the news up on LinkedIn. I got 100 people, just over 100 people responding, saying they wanted to take part. Which I think is a record for the interpretation station. And I think at one point, I know a lot. Sometimes you say you're going to calm, people don't calm. I think there are up to 70 people at one point who are all watching the episode. So as I say, it was truly a masterclass. I have done myself mini presentations on the issue of disarmament, non-proliferation at the UN. In fact, one of my earliest episodes, maybe episode 7, I'll put a link to it anyway. It was a Belgian statement on disarmament in the conference on disarmament. And I gave a bit of a present in that episode. I gave a bit of an intro, and then we looked at the statement. But that was targeted for the English booth, and that actually complements nicely what we did here with Cristobal on Sunday. But as I say, Cristobal's presentation was an absolute masterclass, and I say it during the episode that even if you're working in the English booth, if you've got Spanish in your combination, basically, you want to watch this episode because it really breaks down all the key areas, all the key concepts in nuclear disarmament, non-proliferation, arms control, looking at conventions like the CWC, Chemical Weapons Conventions, BWC, Biological Weapons Convention, CCW, Convention on Certain Conventional Weapons, the issue of laws, lethal autonomous weapons system. He really does cover the whole gamut. During the presentation, he'll make a couple of, we'll be referring to some statements. I'm going to try and provide in the description box the transcripts of, for example, there's we play a statement that's delivered by Pakistan in the Conference on Disarmament. Great statement with hits, with all the good vocab. So I will endeavour to find that for you, put that up in the description box so you can practice it yourselves. And really, well, as you say, nada más. I'm going to show you the recording now. My only fear is the couple of times we use YouTube videos. As by way of showing examples of things, of statements. So I don't know if YouTube will let me upload them. I've had problems with that in the past with copyright and so on. So we'll see. Anyway, even if I can't upload them, I'll put the links to them
anyway, so you can watch them. Okay, yes. So without any further ado, well, here is how the Sunday at 6 session, the Cristobal Osuna's presentation on nuclear non-proliferation, disarmament, etc. went. Here you go. ¿Se me oye? Okay. Can you hear me? Yes, 18 horas. Yes. Okay, I think we're going to start. So you can hear me? We can We can hear hear you you. perfectly. We're unmuted, all of us. Yeah. Okay. Right, we are going to start with German-like precision. I don't know if that same precision applies in the Spanish booth, but we're going to start right now. So I want to welcome you all. Thank you all for coming in such great numbers. It's really, I was really pleased that I got such a big response from you all. I think this is the biggest response I've had for any Sunday at 6 workshop that I've ever done. So thank you to all of you who've shown up, and thank you especially then to our special guest for today. The star of today's show is my colleague. He is the head of the Spanish booth. I feel I should give the presentation, you know, like in the MMA fights, you know, you go, and in the blue corner, in the Spanish booth, the head of the Spanish booth with a record of 70 fights, 63 wins, 61 by knockout. It's Mr. Cristobal Osuna. Cristobal, welcome. Okay, thank you very much for your introduction. I will probably speak in English during this. I'll leave the rest of you speak Spanish. No, Cristobal, yeah. You're the staff for today's show, so I'm gonna hand over to you. Okay. And maybe you want to just introduce yourself as well, sure. And then we'll get started. Sure, no problem. Bueno, pues nada, en español ahora. Pues nada, muchas gracias, Roland, por la invitación. Gracias por esta presentación espectacular que acabas de hacer. Y espero que no terminemos por KO hoy. Nada, pues mira, hola a todos y a todas. Me llamo Cristobal Osuna, soy el jefe de la sección española de interpretación de Ginebra, de UNOG. Y bueno, pues trabajo en Naciones Unidas en Ginebra desde el 2003, o sea que se cumplen prácticamente 20 años ya. Y empecé a trabajar en Nueva York. Previamente vivía en Bruselas, donde fui freelance pues unos 6 años más o menos. Me han invitado para hablar de un poquito desde de las reuniones de desarme, un poquito de la arquitectura internacional de desarme internacional que tratamos en Ginebra, en la sede de Ginebra, pero también dando un punto de vista del intérprete, ¿no? Eso es lo que me gustaría. No siempre voy a poder dar el punto de vista del intérprete, o sea que a veces voy a hablar de algunas de convenciones, de tratados y tal. Y bueno, a lo mejor la cosa va a ser un poquito más teórica que otra cosa, ¿no? Pero bueno, intentaré dar de todas formas la perspectiva del intérprete, qué dificultades nos encontramos en ese tipo de reuniones, por qué son complicadas y bueno, pues algunas pistas también que igual os pueden servir para el futuro, ¿no? Si llegáis a trabajar en Ginebra y en alguna reunión de desarme, pues espero que sea un poco, pues que sea por lo menos un poco útil lo que os estoy contando, ¿no? Can I just also say, I have done several of episodes, you may have seen them on the Interpretation Station disarmament episodes. I think I did one mini presentation, maybe it was episode 6. I'll put, for those of you watching on the YouTube, I'll put the link up to some of those episodes that I've done on disarmament. It should complement what we're doing, what Cristobal's going to give us today nicely. Also, I forgot to say, please, if you're here at this, if you're attending, and if you haven't done so already, please do subscribe to the channel. That's the only fee that the Interpretation Station asks, is that you subscribe. And please also, if you could just put a comment on any video, comments, questions. If you got any questions, I'm wanting to do another episode, a sort of like an agony aunt episode, if you like. So just give us a comment, subscribe, like, and I'll give it back to you, Cristobal. Okay, thank you. Bueno, pues nada, voy a estructurar esta charla. Primero os voy a hablar del principal órgano que tenemos en Ginebra de desarme, en materia de desarme, que es la Conferencia del Desarme. Es un poco nuestro consejo de seguridad, a nosotros nos gusta mucho llamarlo nuestra cosa. Son reuniones bastante delicadas a nivel de embajador y
Y bueno, también tenemos el Consejo de los Derechos Humanos, que es un poco el epicentro de derechos humanos mundial, ¿no? Os voy a hablar de la conferencia de SARME, cómo funciona, los temas que trata, también algunos problemas que tiene, por qué no avanza de acuerdo con el mandato que le dio la Asamblea General, que le dio un mandato para negociar tratados de desarme, y sin embargo hace como pues, 2 o 3 décadas que están estancados, ¿no? Que no pueden avanzar. Luego os daré un poquito, unos cuantos datos, os hablaré del tratado de no proliferación, os voy a hacer una breve descripción del tratado, cuáles son las principales características, cómo se estructura, cómo se creó. Luego, pues os hablaré de una serie de convenciones, la convención de las armas, de ciertas armas convencionales, la convención sobre las armas biológicas, brevemente, yo creo que de pasada, y terminaremos hablando de los sistemas de armas autónomos letales, es decir, dándole un giro un poquito más tecnológico a esta charla y todos los problemas que plantea el progreso tecnológico aplicado al ámbito militar, ¿no? Problemas de cumplimiento de derecho internacional humanitario, de derecho internacional de los derechos humanos, etcétera, que plantea muchísimos retos. Plantea muchísimos retos y complicaciones, ¿no? Y ahora, de hecho, se está creando un grupo de trabajo, se creó hace tiempo para precisamente resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pero antes que nada, unos comentarios sobre esos aspectos que complican nuestro trabajo, ¿no? Como intérpretes aquí en la sede de Ginebra, y que hace que nuestro trabajo pues, sea un poco estresante, más allá del tema de la terminología. Bueno, fundamentalmente es la terminología, porque son reuniones muy, muy técnicas. Se habla de cosas que evolucionan a un ritmo increíble. Pues eso, el registro, la terminología, que es muy técnico, muy especializado, la tecnología se desarrolla muy rápidamente, incluso los delegados muchas veces en las reuniones admiten que no entienden nada, ¿no? Están en la reunión y bueno, pues no son gente técnica, no son ingenieros, no son expertos militares, son diplomáticos, ¿no? Entonces, por mucho que se hayan enterado y que se hayan preparado la reunión, hay veces que nos metemos en unos terrenos que es muy difícil captar, ¿no? Una serie de sensibilidades, matices, y eso es una dificultad, ¿no? Luego, pues también hay, como tratamos muchas convenciones, pues son esos tratados, convenciones, pues son un marco jurídico, ¿no? Y a menudo pues se habla de derecho de derechos humanos, pero claro, esos marcos no basta con leerse la convención el primer día y ya está, sino que es que esos marcos están siendo o se están volviendo obsoletos, ¿no? De alguna forma, porque hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías que cambian la situación, es decir, la situación del derecho de la guerra, por ejemplo, pues ya no se está cambiando el escenario donde se libran esas guerras. Antes, cuando se habla de guerra, pues pensamos, bueno, pues una batalla en el mar o en el campo o en una montaña, pero es que estas guerras se están librando ya en escenarios que ni siquiera los vemos, ¿no? Se están librando en el hiperespacio, en el espacio ultraterrestre o en el ciberespacio, ¿no? Y claro, eso quiere decir que el contexto donde se libran esas guerras cambia también. Y eso quiere decir que esos marcos jurídicos, esos tratados y esas convenciones hay que ponerlas al día constantemente, ¿no? Y eso también pues es un problema para nosotros porque estamos obligados a ponernos al día constantemente, ¿no? También son reuniones, como sabréis, que son muy generales a veces, ¿no? No son tan técnicas, pues tienen un ambiente muy formal, muy protocolario. Hay declaraciones políticas, son embajadores, hay explicaciones de voto, hay explicaciones de la secretaría, del presidente, en fin, sobre el procedimiento a seguir, etcétera, etcétera. Y es importante conocer el procedimiento, es importante no solo conocer las convenciones, sino cómo funcionan esas convenciones, ¿no? Los distintos grupos que hay, los distintos comités que hay, los artículos. Y claro, eso es otra dificultad que tenemos. Pero también otro elemento que creo bueno, esto es una reflexión personal un poco, ¿no? Que dificulta nuestro trabajo de intérpretes es la situación internacional que estamos viviendo ahora y que es sumamente tensa, es malísima, ¿no? Estamos regresando un poquito a tiempos como de la Guerra Fría, ¿no?
hay menos multilateralismo, se respetan menos los derechos humanos, hay una retirada un poquito del derecho internacional humanitario en aras de, pues del unilateralismo, de los intereses nacionales, de la guerra contra el terrorismo, etcétera, ¿no? O sea, se regresa un poquito a esa atmósfera de Guerra Fría y, por lo tanto, pues hay menos transparencia, ¿no? Y si bien sigue habiendo tratados de desarme, etcétera, se sabe perfectamente que hay una investigación que se está llevando a cabo y que sobre nuevos sistemas de armas, etcétera, y que nadie divulga, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de que a lo mejor se han reducido en cientos o en miles las cabezas nucleares, ¿no? de cierto arsenal. Sin embargo, de forma paralela están creando armas pues más rápidas, más poderosas, más precisas y mucho más letales, ¿no? y menos detectables, ¿no? Es decir, que es un poco una pantomima, ¿no? Y bueno, pues como ejemplo, yo creo, como ejemplo de reunión tensa y de qué forma la situación internacional, en este caso una situación entre dos países, ¿no? Puede arruinar el ambiente de una reunión y puede arruinar el buen funcionamiento de una reunión y causar, por lo menos yo estuve presente en esa reunión, a mí me causó bastante estrés porque realmente no sabía muy bien cómo reaccionar. Pues podemos oír un vídeo que le he pasado a Roland, es en la conferencia un vídeo no, un audio, ¿no? Es en la conferencia del desarme y bueno, pues es una intervención de Estados Unidos que habla de Venezuela, ¿no? Porque en la conferencia del desarme, además, las presidencias se suceden por orden alfabético. Y entonces la presidencia de Venezuela tocaba justo después de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? USA, ¿no? Entonces los Estados Unidos no estaban en absoluto de acuerdo con que, es decir, bueno, ahora lo escucharéis, no le daban ninguna legitimidad al representante oficial de Venezuela. Eso fue antes del COVID, es decir, estaban los ánimos bastante encendidos y era otra situación, ¿no? Okay, I'm going to see if I'm going to pull that file up. Just bear with me. Here we go. Thank you, Mr. President. Good morning, colleagues. Mr. President, I'm taking the floor to put on record my government's strong opposition to a representative of the former Maduro regime occupying the seat reserved for Venezuela. The Maduro regime is illegitimate, having stolen an election from the Venezuelan people, having bankrupted the country's economy, having forced millions of its citizens to flee the country, and continuing to deny Venezuelans the humanitarian supplies they so desperately need. The regime says there is no humanitarian crisis. It's just a mirage being created by the United States. The regime will go to any length to lie and deny reality. It even made one of the most ridiculous charges the international community has heard in decades, that the United States is sending in biological weapons as part of humanitarian assistance we have provided. Biological weapons. Really. Does the regime actually believe anyone is taking those claims seriously? Maybe only those countries that continue to prop up the regime and to come to its defense in international bodies will do that. And we all know who the few outliers are. A number of countries represented in this chamber have recognized Juan Guaido as the rightful president of Venezuela. And the number of countries that recognize Guaido is increasing daily. I raise the issue of Venezuela, Mr. President, because Venezuela is scheduled to assume the presidency of the CD in a few months. Having a representative of the former Maduro regime presiding over this august body would be a travesty, further undermining the credibility of the CD following the disastrous Syrian presidency last year. In order to preserve the integrity and respect for this chamber, Maduro representatives must vacate the chair reserved for Venezuela. I call on all responsible countries represented in this room to stand with the Venezuelan people and call on Maduro's sycophants
not to assume the presidency of the CD later this year. Ambassador, so Let us not give one iota of legitimacy to this decrepit dictatorial regime. Let's send a powerful message to the Venezuelan people and to other people seeking freedom around the globe that the CD is unwilling to continue business as usual with representatives of such a cruel regime presiding over the important work of our country. Bueno, y la cosa sigue. Era la delegada de Venezuela dando golpes con el rótulo pidiendo una moción de orden que el presidente no le concedía, ¿no? Para interrumpir el discurso del embajador de Estados Unidos, ¿no? Bueno, habéis visto que regime, ese yo creo que es el insulto favorito ahora en las reuniones de desarme, ¿no? El régimen, en fin, parece como que te deslegitima, ¿no? Sí. Everyone calls each other, everyone just calls it the regime, the US regime, everyone, yeah. Absolutamente. Bueno, pues nada, entonces, ambiente poco amistoso, ¿no? En la conferencia del desarme, que se supone que es un órgano pues, donde se tienen que negociar tratados de desarme y donde tiene que reinar la armonía, ¿no? Ahora unas palabras sobre cómo se creó esta conferencia. En primer lugar, o cómo funciona. Se reúne en 3 sesiones anuales o 3 periodos de sesiones anuales de unas 10, 8 y 8 semanas, ¿no? Un poquito de antecedentes, cómo se crea y cuáles son los antecedentes de la Conferencia del Desarme. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las explosiones nucleares, ¿no? en Japón, del ejército de Estados Unidos en Japón, pues la Asamblea General se preocupa, dice ¿qué es esto de la energía nuclear, ¿no? Y que la comunidad internacional está absolutamente conmocionada. Y entonces la Asamblea General se adopta la primera resolución en la que se menciona el problema del desarme nuclear, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y se habla de establecer un órgano, una comisión, para tratar los problemas que plantea el descubrimiento de la energía atómica. Es decir, esa resolución es donde por primera vez se tiene en cuenta el desarme nuclear, ¿no? Es algo difuso, pero bueno, por lo menos se tiene en cuenta la cuestión nuclear. Y hasta entonces, claro, pues no pasa nada, y hasta la década de los 70, donde ya se plantea la cuestión más seriamente, donde se produce el primer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme. Eso es una formulilla que sale mucho en las reuniones de UNSSOD1, ¿no? El primer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, ¿no? Que establece un comité, así lo llamaban, integrado por 40 estados, y eso es el precursor de la Conferencia del Desarme. Bueno, 40 estados me diréis que no son muchos, pero por lo menos era mucho más de lo que había antes, ¿no? Que antes, cuando había un problema, digamos, un problema de algún tipo, un incidente en alguna frontera, un incidente en un momento dado, las reuniones se hacían a nivel bilateral, era absolutamente secreto, poco transparente, eran pequeños comités de altos mandos militares o políticos de alto nivel que se reunían para resolver la cuestión, pero la comunidad internacional no se enteraba de nada, ¿no? Entonces, bueno, esos 40 estados que establece el primer periodo extraordinario de sesiones sobre desarme, pues es una buena radiografía, digamos, representa bastante bien a la comunidad internacional, ¿no? Porque además hay algunos estados que están representados por otros, ¿no? Y que son bastante afines, y además, a la hora de establecer el comité, se pensó que, bueno, que puesto que tenía el mandato de negociar tratados de desarme, era mucho más fácil negociar tratados entre 40 países o entre 40 interlocutores que entre 190 interlocutores, ¿no? Entonces, como os he dicho, recibe ese mandato de ser el único órgano multilateral de negociación sobre desarme en la comunidad internacional. Y eso se repite una y otra vez en los discursos, ¿no? Por supuesto que esto no impidió que hubiera otras iniciativas de desarme, ¿no? Y tratados concebidos fuera del marco de la conferencia de desarme. Y hoy día son entre 65 creo que son los miembros, o entre 65 y 70.
Las decisiones principales de la Conferencia del Desarme han sido, sobre todo, estableció la prioridad fundamental es el desarme nuclear. Esa es la prioridad fundamental, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que son las armas de destrucción masiva, las armas químicas, las armas biológicas, las armas convencionales, y digamos que el trabajo se estructura, está plasmado en lo que llaman la agenda. En español decimos agenda, en inglés ellos dicen agenda, y el intérprete muchas veces dice, bueno, agenda, bueno, orden del día, programa, no, agenda. Hay que decir, hay que ser literal, porque ellos lo han establecido así, ¿no? Entonces, en esa agenda lo que se trata son 4 temas principales. O sea, los 4 temas de los que sobre todo y ante todo se va a ocupar la Conferencia del Desarme. Primero, el desarme nuclear, que es la prioridad absoluta. En segundo lugar, la producción o la producción de material fisionable para armas nucleares. Y se trata de negociar un tratado para prohibir la producción de material físil o fisionable, en fin, se puede decir de varias formas, para su uso en armas nucleares. Luego, la cuestión de las garantías negativas de seguridad, que eso es importantísimo también, y es que los estados que poseen el arma nuclear tienen que dar garantías a los estados que no poseen armas nucleares, en el sentido de que no van a usar las armas nucleares contra ellos o que no van a amenazar con usar esas armas nucleares. Esas son las garantías negativas de seguridad. Y el cuarto tema importante de la agenda es PAROS, la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Es decir, tratan de evitar evitar la militarización del espacio ultraterrestre, ¿no? Que se supone que es patrimonio de todos, ¿no? Bueno, pues a lo largo ha tenido varios éxitos la Conferencia del Desarme, o sea, no siempre ha estado estancada, ha producido tratados, por ejemplo, o ha ayudado a producir tratados, el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención de Armas Biológicas y sobre todo el Tratado para la Prohibición Total de Ensayos Nucleares, en inglés CTBT, Tratado para la Prohibición Total de los Ensayos Nucleares. Y bueno, pues claro, se consolidó cuando consiguió negociar el CTBT, que está bien, que es un buen tratado, pues se consolidó como foro internacional de negociación, ¿verdad? Entonces, el problema es que en las últimas décadas, después del tratado para prohibir las armas, los ensayos nucleares, se pusieron a negociar la prohibición de material fisible. El problema es que esas negociaciones no han culminado, no han llegado a ninguna parte y desde entonces no han podido iniciar negociaciones sobre ningún otro tratado. ¿Por qué el porqué de esta parálisis, de este estancamiento? Pues se habla, pues son primero 2 factores. Primero, el programa de trabajo que no consiguen. La presidencia es rotatoria y hay una presidencia cada mes y la presidencia está obligada a elaborar un programa de trabajo que presenta a la plenaria, ¿no? de la Conferencia de Desarme. Pero no consiguen elaborar ese programa de trabajo. No lo consiguen porque pues, algunos Estados miembros tienen dificultades, porque no quieren tratar una cuestión, no quieren tratar otra cuestión, etcétera, ¿no? Y, en segundo lugar, algo también que es muy importante y de la que se habla continuamente es la regla del consenso, que es la regla por la que se toman decisiones en la Conferencia del Desarme. ¿Por qué el consenso? Bueno, el primer periodo extraordinario de sesiones estableció que sería la regla según la cual se tomaban decisiones, porque si no, no podían contar con la participación de los estados que poseían las armas nucleares. Es decir, el consenso es que se toma una decisión si no hay una objeción formal de otro miembro, ¿no? Y claro, los estados nucleares querían tener la sartén por el mango y poder negarse a tomar cualquier decisión si en un momento dado se veían superados pues, por una votación o algo por el estilo. Y querían proteger sus intereses de seguridad, ¿no? nacionales. Y de ahí que se estableciese la regla del consenso. Entonces, pues por eso no se han tomado prácticamente decisiones importantes desde hace un par de décadas. Bueno, pues nada, pues ya prácticamente estaba terminando en fin, el funcionamiento de la Conferencia del Desarme, ¿no? El problema
El problema es que, por ejemplo, el acuerdo que estaría más digamos, maduro, ¿no? para ponerse a negociar sería la prohibición de la producción de material fisible. Lo que pasa es que el problema principal, y eso es una de las cuestiones que se maneja mucho en esa conferencia y que se menciona, es que hay estados que lo que quieren, o sea, está todo el mundo de acuerdo en prohibir la producción de material fisible. Lo que pasa es que hay unos estados que no están de acuerdo en que la prohibición sea a partir de ahora, es decir, de ahora de cara en adelante, para el futuro. Porque esos estados dicen que muy bien, que hay mucho material fisible ya producido y que está almacenado y que está preparado para meterlo en cabezas nucleares, ¿no? Y esos estados quieren que la prohibición afecte también al material que antes se ha producido también. Mientras que los estados que disponen ya de ese material fisible quieren que la prohibición afecte al material que se fabrique en adelante, en el futuro. Y ese es el escollo principal con el que se ha tocado. Y que tiene mucho que ver con el mandato, se menciona a menudo algo como el mandato Shannon. Shannon es el nombre de un diplomático canadiense al que le encargaron pues, crear un grupo de trabajo para precisamente dirimir ese tipo de cuestiones y para preparar el terreno para empezar a negociar el tratado sobre la prohibición de la producción de material fisionable, ¿no? Y efectivamente se encontró con ese problema de que algunos estados no estaban de acuerdo en que la prohibición afectase a las existencias ya fabricadas, ¿no? Pero es un tema que se menciona a menudo, mandato Shannon. Bueno, luego, no sé, esto... Pre-existing stockpiles, right, in English. Exactamente. That was one thing I was just going to just come up, hearing you talk, there were just some words that I think it's useful just to highlight coming from the English into Spanish. So I think you talked about, what was the Spanish word? The safeguards. What's this in Spanish? It's Las garantías negativas de seguridad. Oh, you spoke about them, the NSAs. Okay, Yeah, NSAs. So in English, you've got to be careful to distinguish between the safeguards and negative security assurances. I think they're both like garantias, right? But it just depends. Yeah, I think, well, it's easier actually. That's right. Going into Spanish, everything's just a garantia. In fact, it's for us English natives and English booth that we have to separate the safeguards from the assurances. And then, yeah, PAROS, as that's an acronym that we will use a lot in English, be it the people on the floor, be it us, if the Spanish booth has to relay off us. If I hear preventing an arm, whatever it is in Spanish, I'll say PAROS. PAROS. The shortcut. So, yeah, you want to be aware of that one. So, I'll let you carry on, Cristobal. Bueno, yo creo que podemos poner un discurso típico de la conferencia de desarme, en este caso pronunciado por el del embajador de Pakistán, y es un discurso que le da un repaso a todo. Habla del mandato Shannon, habla de PAROS, prevención de la carrera de armamento en el espacio ultraterrestre, habla de las garantías negativas de seguridad, etcétera, etcétera. Es un discurso bastante retórico y, en fin, formal, ¿no? Perdón, una pregunta de antemano. ¿Cómo tratan las siglas cuando están trabajando? Las que son las siglas que se traducen, que ya están inventadas, como United Nations, la ONU. Pero en el caso cuando a ustedes les toca interpretar sin ningún tipo de material de antemano, ¿cómo lo manejan? ¿Lo dicen de la misma manera? Sí. Yo, en mi caso, sí. Es decir, yo creo que es lo más seguro, lo más inocuo, vamos a decirlo. Porque si te pones a inventar siglas, al final te das cuenta de que el delegado utiliza siempre las mismas, ¿no? Aunque sea un delegado de habla hispana, ¿no? De repente entonces yo creo que nos debemos al cliente, ¿no? Y aunque a veces pensemos que no estamos diciendo lo correcto desde el punto de vista de la gramática o del español, yo creo que hay que ajustarse un poco a lo que nos pide el cliente. Yo creo que en ese caso el cliente entendería perfectamente, si yo digo PAROS, que no otro acrónimo, ¿no? Perfecto, gracias. Okay, so I'm going to share. Just give me a sec. Sí, Roland. Yep. Pakistan, right? You can stop it whenever you want. If Yeah. But it's a good statement because this statement, it really does go through all it really does have all the key vocab, right? And what I'm going to do, so I'm going to play it through. It's about 6 minutes, right?
maybe you want to try it in your head. When I come to actually posting this as an episode on YouTube, I will actually make a transcript of this. I'll do like a voice to text, so that then you can really have a proper shot at it, and then you'll be able to actually see what the guy actually said. So yeah, that's really for the benefit of you guys watching on the YouTube. Can you hear this? Or Thank you, Mr. President. Can you hear? Okay, I don't have to do it again. Okay, let me play it through then. Okay. Here we go. Thank you, Mr. President. I congratulate you on assuming the presidency of the CD and assure you of my delegation's full support and cooperation. We welcome the distinguished ambassadors of China, India, and Ecuador to the CD, as well as the new secretary of the conference, and look forward to working with all of them. We also thank Mr. Mueller for his thoughtful remarks last week. My delegation supports the request made by Palestine to participate in the work of the CD as an observer and regrets that it could not be approved. Mr. President, Pakistan attaches very high importance to the work of the CD and remains committed to its effective functioning. As the world's single multilateral disarmament negotiating body, the CD is an integral and vital part of the UN disarmament machinery and has produced landmark treaties in the past. The strength of the CD lies in the fact that all militarily significant states participate in it on an equal footing and are able to protect their vital security interests under the consensus rule. These attributes are indispensable for any forum dealing with disarmament and security issues. The impasse faced by the CD is a result of the prevailing strategic environment and the lack of political will to cooperatively advance the goals of international and regional peace and security and disarmament on a non-discriminatory basis. It is not related to the CD's working methods or its rules of procedure. Mr. President, Pakistan remains committed to the goal of complete nuclear disarmament in a universal, verifiable, and non-discriminatory manner, and supports the start of negotiations towards this goal in the CD. As recognized by SSOD-1, the objective of this process should be undiminished security at the lowest possible level of armaments and military forces. Pakistan also supports the commencement of long overdue negotiations on negative security assurances. This issue has been on the CD's agenda since its very first session held 40 years ago. Pending nuclear disarmament, the genuine aspiration of non-nuclear weapon states to receive legally binding guarantees against the use or threat of use of nuclear weapons from all nuclear weapons possessing states should be embodied in a universal treaty concluded by the CD. The issue of PAROS II is eminently ripe for negotiations on a legally binding treaty supported by Pakistan. Such a treaty would contribute to international peace and security by preventing outer space, the common heritage of all humankind, from emerging as a new realm of conflict and military competition. Pakistan also stands ready to join substantive work in the CD on other emerging issues with direct impact on international peace and security, such as cyber warfare, autonomous weapons, and chemical and biological terrorism. Mr. President, any prospective treaty on arms control, non-proliferation, or disarmament that does not provide equitable security benefits to all states would be a non-starter, as evidenced by the failure to start negotiations in the CD on a treaty partially dealing with fissile material production. Pakistan's consistent position on a fissile material treaty remains unchanged. We believe that a treaty which only results in a cutoff in the production of fissile material, as envisaged under the Shannon Mandate and favored by the other nuclear weapon states holding large stockpiles of such materials, would contribute little to nuclear disarmament. It would jeopardize Pakistan's security unless it addresses the vast asymmetries in existing stocks of fissile material. This situation has been further compounded by the blatant disregard for non-proliferation norms and the exercise of double standards for achieving short-sighted political objectives and economic benefits, which endanger strategic stability in South Asia and beyond. Pakistan cannot join any discussion, pre-negotiation, negotiation, or preparatory work on FMT on the basis of the Shannon Mandate. This mandate has outlived its utility and validity as the basis for substantive work
on a treaty. Major divergences continue to persist on the most fundamental aspects of the treaty's objective and scope, which need to be resolved beforehand to the satisfaction of all parties. And as long as consensus on these two fundamental aspects eludes us, as is the case now, any work towards other closely interlinked elements, such as definitions, verification, and legal and institutional arrangements, etc., would be premature and lopsided. Mr. President, my delegation is of the view that disagreement over the start of formal negotiations in the CD should not prevent us from undertaking substantive discussions on all agenda items. The informal discussions held in the 5 subsidiary bodies last year, as well as in earlier years in the format of the Way Ahead Working Group and Schedule of Activities, featured valuable and in-depth consideration of all relevant issues. It helped in developing a better understanding of each other's concerns and expectations, providing an opportunity to build on the convergences and to narrow down the differences. We see merit in sustaining this work. Okay, I'll stop it there. Yeah, that's good. 5 minutes, 40 seconds of that. There's lots of, I mean, I could just, before I let you go on, Cristobal, I mean, there's, as I say, there's so much English stuff there that if I was in the Spanish booth, I'd wanting to make sure that I have a good Spanish solution for like thing, you know, okay, equal footing, the impasse in the CD. Sometimes we talk about the stalemate, complete nuclear disarmament. Oh yeah, because that's like totale in French, isn't it? What is it in Spanish? They say totale general, completa y general. Desarme completo y general. Sí, Yeah, bueno, sí. In English, we usually just, I think, say just complete the disarmament. Total, SSOD1, undiminished security, NSAs, non-nuclear weapon states as opposed to nuclear weapon states. Se puede utilizar, yo utilizo a menudo cuando estoy en la misma reunión estados poseedores, ya no digo de armas nucleares, digo estados poseedores, estados no poseedores. Es decir, ya cuando llevas tiempo en la misma reunión, vamos, a mí me parece que es una buena solución, porque se sobreentiende que son nucleares, ¿no? Implícito en el argumento. Claro. Estancamiento, por stalemate. Estancamiento, parálisis. Paralysis, yeah, something about that, yeah. The use of the threat of the use of force, I think that's from the Charter, right? Isn't it, Cristobal? Sí, uso o amenaza de uso. Yeah. Space as a new realm of conflict. I quite like that in the English. I've not heard the word realm, okay? Yeah. I usually, because when I hear it in the Spanish, it's usually, what do you say in Spanish? Una nueva arena. Nuevo escenario. Puede ser, yeah. A mí no me gusta mucho lo del escenario, pero bueno, mira, en este caso, nuevo escenario, nuevo I contexto, quite like in English. I might start saying new realm in English. Yeah, actually. nice. What do we say? Was it not automatic? Autonomous weapons, the cutoff, verification, subsidiary groups. Yeah, so just in that little, those 5 minutes, lots of stuff. I'll give it back to you, Cristobal. Ok, no, pues nada, era para concluir un poco el tema de la conferencia de desarme para que os hicierais una idea de pues del tipo de discursos, ¿no?, que solemos hacer ahí, que son, como digo, pues bastante, retóricos, ¿no? Y decir, por último, para concluir el tema de la conferencia de desarme, que bueno, que hay otros foros alternativos, ¿no?, también donde se han negociado otros tratados y acuerdos, ¿no?, más allá de la conferencia de desarme, ¿no? Por ejemplo, la Convención de las Minas Antipersonal, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que son, digamos, foros alternativos porque los estados y la comunidad internacional y algunas agencias de la ONU, algunas organizaciones multilaterales, en fin, qué sé yo, pues han tomado la iniciativa, ¿no?, porque no están satisfechas con el progreso que se hace en la conferencia de desarme. Y ahora, sí, pues hablando de esto precisamente, me gustaría hablaros del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es como lo llaman a menudo, la piedra angular, ¿no?, del régimen o de la arquitectura internacional de no proliferación. Roland, ¿puedes poner el vídeo de las explosiones?
Yes, I can. Yes. So Okay, this thank you guys may have French. you may find this may be familiar to some of you. Some of the people of my generation and older. Let's see. Hang on a sec. Bear with me. And afterwards, I will ask you where this. It's taken from a film, actually. So we'll see if you can spot which film it's from. Well, ladies and gentlemen, as I had slightly feared, when I actually uploaded this this episode onto YouTube, I ran into trouble with playing this excerpt of this the film I was talking about. The film is actually we'll see it's Doctor Strangelove. And basically, I can't play it. I have to basically skip that part of the presentation. What I will do is it's a very interesting excerpt from the film. It's the end of the film. Lots of nuclear explosions, lots of mushroom clouds. It's very artistic, and it shows that even nuclear bombs can have artistic value. I'm sure that's a great consolation, eh? But anyway, I'll leave the link in the description box so that you can go and just watch that little segment of the film. And so we will now carry on from where we left off. So who can tell me what film that's from? Okay, who's Ricardo? Okay, yes, Olivia. Very good. So Muy bien, muy bien. Doctor Strangelove. Muy cinéfilos, muy cinéfilos. Muy bien. Bueno, es una película conocida, ¿no? Quería que lo vierais porque son explosiones reales, ¿no? No son simuladas, ni son efectos especiales, ni nada, son explosiones de verdad, ¿no? Y bueno, creo que es una buena introducción para el tratado de no proliferación, que es el tratado al que llaman la piedra angular, ¿no? del régimen internacional de no proliferación. ¿Qué es lo que hace el Tratado de No Proliferación? Digamos que es el tratado oficial que establece quién puede poseer armas nucleares y quién no las puede poseer. Ya está. Es decir, es un arreglo al que han llegado que, hombre, a mí me parece que es positivo, pero bueno, es un poco, en fin, algunos países se han salido de ese tratado porque pensaban que no valía para nada, ¿no? Entonces, ¿de qué se ocupa el TNP? Vamos a decir, el TNP se ocupa de las armas de destrucción masiva. ¿Qué es un arma de destrucción masiva? El mismo tratado lo define. Es un arma nuclear, radiológica, química, biológica o de otro tipo que puede causar daños enormes, significativos a muchos seres humanos o causar daños a estructuras artificiales, o como por ejemplo edificios, puentes, o estructuras naturales, por ejemplo, montañas, ríos o incluso pues, la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, y el término de arma de destrucción masiva es interesante, pero no fue acuñado entonces, fue acuñado mucho antes, en la Segunda Guerra Mundial, cuando habían bombardeos de ciudades, ¿no? A gran escala, tiraban toneladas de bombas sobre ciudades. Ya se habló de arma de destrucción masiva, como los bombardeos masivos, ¿no? Como os he dicho, el TNP establece una serie de obligaciones. El objetivo principal declarado, además está en el preámbulo, es evitar la guerra nuclear, evitar la propagación de armas nucleares y, ante todo y sobre todo, lograr un mundo sin armas nucleares. Es decir, que las armas nucleares desaparezcan del mundo, ¿no? Entonces, world free from nuclear weapons. Entonces, bueno, free, a menudo libre de armas nucleares. A veces traduces un poco así literalmente, libre de armas nucleares. A mí no me gusta mucho. Yo siempre digo un mundo sin armas nucleares, ¿no? Habla también de ensayos nucleares, habla de garantías de seguridad negativas, habla de desarme nuclear y sobre todo también habla de la cooperación y del uso civil de la energía nuclear. Y esa fue un poquito la baza que, digamos, con la que endulzaron ese tratado
para que los estados que no poseían una tecnología nuclear pues pudieran suscribirlo, ¿no? Y el tratado está estructurado en 3 pilares principales. En primer lugar, el compromiso de no proliferación nuclear, es decir, los estados poseedores se comprometen, lo digo los poseedores, se sobreentiende que es poseedores de armas nucleares, se comprometen a no transferir armas nucleares a nadie, a ningún país. Eso es el artículo 1, que evidentemente es un artículo fundamental. Luego, los estados no poseedores de armas nucleares se comprometen a no adquirir esas armas nucleares de ningún otro estado o fabricarlas, y se comprometen también a someter todas sus instalaciones al régimen de salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA en español, ¿no? Y ese es el artículo 3. Y luego pues hay una serie de compromisos de desarme y el artículo 6, que es muy importante también, que es donde se plasma el compromiso de todos los estados de celebrar negociaciones, o por lo menos de intentar siempre acercarse a negociaciones positivas en fin, que puedan llevarnos en última instancia al desarme nuclear y al final del camino pues, a un tratado sobre desarme para eliminar las armas nucleares. Ese era el segundo pilar. El tercer pilar es precisamente compromisos y cooperación sobre el uso pacífico de la energía nuclear. Y luego se establece una serie de salvaguardias, que igual es lo que comentabas antes tú, Roland, que son un conjunto de medidas para verificar que el material nuclear y la tecnología nuclear se use siempre con fines pacíficos y en el ámbito civil, ¿no? Esas salvaguardias las implementa el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es un organismo internacional, es una organización independiente, con su propia secretaría y sus propios estatutos. De hecho, es una organización, el Organismo Internacional de la Energía Atómica precede al Tratado de No Proliferación. Es decir, existía antes y se encargaba ya de todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando negociaron y firmaron el Tratado de No Proliferación, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a crear una secretaría nueva? ¿Para qué vamos a crear un órgano que verifique la aplicación de todos nuestros compromisos, etcétera? Pues vamos a echar mano del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que se encarga de esto desde hace años y que tiene personal muy cualificado y con mucha experiencia, ¿no? Entonces, el OIEA se sumó a la estructura del Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? Quick question from me, Christoph. Why in Spanish did you have to call it el organismo? What's wrong with la agencia? Could you just have called it la agencia? No lo sé. Es el organismo y es una de las pocas veces en las que siempre se tiene cuidado, porque además la sigla es OIEA, no es AIEA, ¿no? I imagine going into Spanish, you have to be careful that you make you have to be careful you don't call it the international organism. You have to say, I mean, you don't call it the agencia, you have to call it the organismo, right? You can call it the agencia as well. I mean, oh, yeah, okay. Oh, yes, of course. But, okay, I didn't know. Right. This is the acronym that you definitely have to tell, like you say it in Spanish. But of course, you can say it. Like you say it in English. You know? Well, there was one other thing that Cristobal said earlier, as sort of a phrase that you want to really look out for, like to subject what you'll hear often in English speakers talking about subject often they'll talk. This will be often about Israel. They'll say that we call on Israel to subject their nuclear facilities to IAEA safeguards. That's something you will hear all the time coming from English. So it's good package of words to be familiar with. Sí, y como veremos, además, el caso de Israel es especial, como podemos dentro de un ratito. En el momento de las negociaciones del TNP, algunos estados, claro, los estados que no disponían de tecnología nuclear, estaban muy preocupados, ¿no? Porque claro, dicen, renunciamos, vale, firmo el Tratado de No Proliferación, renuncio a las posibilidades de desarrollar tecnología nuclear, incluso para fines pacíficos, para la medicina, la agricultura, qué sé yo, ¿no? Incluso para la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el artículo 4, se establece muy claramente en el artículo 4 el derecho de esos estados que se han comprometido a no desarrollar la tecnología
el derecho a utilizar de forma pacífica la tecnología, y además existe un compromiso de los estados más desarrollados que han desarrollado esas tecnologías a prestar asistencia a los otros estados y a transferirles tecnologías, etcétera, para que puedan utilizar la tecnología o la energía nuclear para usos pacíficos o usos civiles, ¿no? Como la medicina, qué sé yo, la agricultura, la electricidad, etcétera, ¿no? De todas formas, si pese a todo, el objetivo principal del TNP no solo es la no proliferación de armas nucleares. El artículo 6, que es importantísimo, el artículo 6 dice que cada parte del tratado es como muy general y muy ambiguo, ¿no? Pero es muy interesante, porque dice que cada parte del tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al cese de la carrera de armamentos, y se compromete a llegar a un tratado de desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz. Bueno, pues esas medidas, claro, cualquiera, es decir, ha habido una serie de países que estaban un poco cansados ya del TNP, de que no progresara el desarme, y por su cuenta se han puesto a negociar un tratado para prohibir radicalmente las armas nucleares, que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que se ha salido completamente de la órbita del TNP, del contexto del TNP, porque esos estados no estaban satisfechos. Hay muchos estados escandinavos que generalmente son bastante progresistas y todo esto, y tienen el apoyo de la sociedad civil y en fin, creo que son 30 o 40 estados que han suscrito ya ese tratado, ¿no? Entonces, claro, el TNP les dijeron, pero ¿por qué os salís? No, esta maniobra vuestra pues le va a restar fuerza al Tratado de No Proliferación, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen que no, que esa iniciativa de establecer el tratado para la prohibición, o sea, no solamente reducción de armamento, sino que hacer que poseer un arma nuclear sea ilegal. Eso es lo que quieren estos estados, ¿no? Y claro, los del TNP les dicen, pero ¿por qué os habéis salido? Etcétera. Y ellos dicen, no, nosotros estamos haciendo esto en el marco del artículo 6 del Tratado de No Proliferación, porque esto lo consideramos como una medida que nos acerca al desarme, y nosotros estamos tomando ese tipo de medidas, ¿no? Bueno, la adhesión es prácticamente universal. Hay una cosa muy interesante, y es que hay solamente 5 estados que no son partes del TNP. O sea, es un tratado muy universal, ¿no? Pero el problema es que de esos 5 estados que no son parte, 4 poseen armas nucleares. Entonces, bueno, os diréis, bueno, pues ¿para qué sirve esto, no? Y bueno, los que no están son la India, que no suscribió el tratado porque cree que el sistema es discriminatorio, porque digamos que establece, formaliza un régimen de poseedores y no poseedores, ¿no? Luego Pakistán, por razones similares, también posee la bomba atómica, tampoco ha firmado el TNP porque no se quiere sentir vinculado por él, porque quiere tener libre margen, ¿sabes? Libertad, margen de maniobra, por el caso de la India, fundamentalmente. Luego está Israel, que no es parte del TNP y que posee armas nucleares. Y luego está la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, como sabemos, en fin, yo digo indistintamente RPDC en las reuniones, o Corea del Norte, porque también lo dicen los delegados, ¿no? Y luego creo que Sudán del Sur, porque es un país que se creó hace poco y que todavía no ha suscrito el tratado por cuestiones, en fin, de incapacidad, ¿no? Administrativa y todo esto, ¿no? Y de los que están dentro del tratado, solamente 3 se unieron desde el principio: Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Y luego China, que también está en el tratado, no participó en las negociaciones, pero se sumó en 1992 al tratado, y Francia, que tampoco se sumó hasta 1992, ¿no? Y luego, pues bueno, funciona cada 5 años, hay conferencias de examen que se celebran en Nueva York, algunas se han celebrado también en Ginebra, y en las conferencias de examen, bueno, pues se verifica un poquito cómo está funcionando el tratado, cómo podemos cambiarlo para que funcione mejor, etcétera, ¿no? Y algunas conferencias de examen han tomado decisiones muy importantes, por ejemplo, la de 1995, en la que se acordó que este tratado permanecería vigente de forma permanente, porque el tratado, cuando se negoció, el TNP, una de las disposiciones era que el tratado tenía una vigencia de 25 años, que no sabían si iba a ser permanente o no. Es decir, y en 1995 tocaba renovar, tocaba pues prorrogar la vigencia del tratado, y decidieron
que de acuerdo, que va a ser permanente el TNP. Y cada 5 años, en conferencia de examen, nos reunimos y volvemos a analizar la situación. Valentina. Perdona, me quiero sacar todas las dudas porque aprovecho porque no sé si alguna otra vez te voy a volver a ver. En cuanto a lo que tiene que ver con el material de estudio, porque en realidad uno investiga o trata de leer todo lo que puede antes de una conferencia y me asumo de que muy pocas veces le dan las presentaciones de antemano o los discursos. Me imagino que uno va y... O sea, tiene la agenda y los nombres y trata de averiguar todo lo que puede. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con todos los tratados que hay en las Naciones Unidas y todo, ¿los intérpretes tienen acceso a esa información como para poder estar informados al respecto? Para tener un poco de información de antemano, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tenemos información, te lo confirmará Roland también, que es intérprete de la casa. Mira, hay multitud de fuentes donde uno puede acudir para buscar ese tipo de información. Yo Claro. siempre les digo a todos los intérpretes claro, los intérpretes de la casa, digamos que estamos más expuestos, ¿no?, a ese tipo de reuniones, aunque tampoco las hagamos todos los días, ¿no? Pero, por supuesto, hay que leerse por lo menos cómo funciona el tratado, ¿no? Por eso Claro. yo os estoy queriendo dar, cuando, por ejemplo, aluden al artículo 6, ya sabéis que el artículo 6 es el que es, ¿no? Y que permite que los estados encuentren otras medidas que les permitan salirse un poco del TNP o que tengas una visión de conjunto, ¿no? Eso es fundamental. Claro, esa era la pregunta que yo Claro, tenía. claro, Si como porque intérprete uno tiene acceso a ese tipo de información como para poder seguir, porque sí, me sí, imagino que van todos y ahí, bueno, y toca lo que toca, ¿no? En totalmente. las Mira, reuniones. no sabes lo útil que es conocer el contexto, ¿no? Claro, Es fundamental, lo sabréis fundamental. porque ya Sí, habréis trabajado ya en alguna reunión que otra, ¿no? gracias. Just a couple of things I wanted to just throw in there. So when you talk about North Korea and DPRK, so it's been a thing like in the English booth, generally in the English booth, I say, if we hear Korea del Norte, we will probably say North Korea. But if we hear what's the acronym in Spanish? What's the acronym in Spanish for North Korea, Cristobal? La RPDC, RPDC. claro. Okay. Parece, Then no sé. we should, in the English booth, you should say the DPRK. You shouldn't call it North Korea, because there have been times when someone will bang the gavel and say, no, the constitutional name of the country, it's not North Korea, it's DPRK. So that's a sort of country I think you need to be quite careful, specific. Copy exactly what the original speaker said and don't change it. That was just one thing. And then you talked about the review conferences, which are a big thing. Often coming from English, you will hear them referred to as RevCons. Again, if I'm interpreting, if it's the Russian speaking and I'm going to English and he's talking about the review conferences, I will use, and you'll be relaying off me, right? And I will be saying RevCon. And there's also, before the RevCom, you have the preparatory committee, and they're called the PrepComs. So I will happily say the PrepCom in January for the RevCon in October. So those are a couple of those little shortcuts that you need to be aware of going into Spanish, coming from English. Yeah, totally agree with you. Muy bien, pues estábamos hablando de las decisiones importantes que se habían tomado en las conferencias de examen, y una de ellas es importantísima y tiene que ver con Israel, ¿no? Cuando se negoció la prórroga definitiva del Tratado de No Proliferación en 1995, Egipto, que representaba una serie de países árabes también, apoyó la prórroga del tratado, pero exigió un precio a los principales valedores, que eran Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, ¿no? Y es que se tratara la cuestión de Israel. Es decir, que de forma permanente volviera a aparecer una y otra vez la cuestión de Israel, y en concreto la cuestión de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio, ¿no? Eso fue, ahí lo introdujeron, esa cuestión, en la agenda del TNP, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, que eran los principales depositarios del tratado, pues no tuvieron más remedio que aceptarlo, ¿no? Y ellos
lo aceptaron y de hecho copatrocinaron una resolución en la que se pedía en la que los países árabes exigían que se estableciese una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en Oriente Medio, ¿no? ¿Para qué? Pues para, digamos, apuntar de alguna forma con el dedo a Israel, porque sabían perfectamente que disponía de la bomba atómica. Bueno, ya conocéis, en fin, ya sabéis las sensibilidades del tema, ¿no? Bueno, pues después de este comentario, creo yo, podemos, quizá, Roland, ¿nos puedes poner el vídeo de la representante del desarme en el Consejo de Seguridad? Que también es un discurso bastante clásico, ¿no? De lo que es el Let me TNP. so this is one of the ones that had a little bit Yeah. of problems uploaded. So let me just bear with me. If any's got while I do this, if anyone has any questions for Cristobal, maybe now is the moment to ask them. Sí, ¿puedo hacer una pregunta, Cristóbal? Claro. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería saber si en algún lugar van a estar disponibles los exámenes anteriores que se han tomado como para tenerlos de referencia al momento de practicar. Porque habíamos escuchado decir que sí, pero no hubo más novedades. Eso es una pregunta que tenéis que dirigir a Adrián Delgado. No sé si está presente en la reunión, pero en principio habíamos quedado en que sí. Es decir, a nivel administrativo todo eso se hace en Nueva York y es el que puede influir en que eso suceda. Porque ya te digo que la estructura de organización de exámenes está en Nueva York. Pero en principio habíamos quedado en que sí, en que era una buena práctica y en que podía ser muy útil como punto de referencia, ¿no? a los candidatos, por supuesto. Porque muchas veces te presentas a un examen y es que realmente no tienes ni idea de qué es lo que te va a caer, ¿no? Efectivamente. No Gracias. nos facilitan, lo dicen, pero ya lo han dicho en varias ocasiones y no facilitan. Hay un link y no es posible acceder. Y no es posible, es decir... Pre-pandemia te estoy hablando. Prepandemia. Sí, sí. Mira, yo si quieres se lo pregunto a Adrián, no sé si nos está escuchando, en principio no sé si venía o no, pero yo se lo puedo preguntar. Pero en principio, yo no, en fin, no puedo hablar en nombre de ellos, ¿no? Pero en principio nos había parecido una buena práctica y que había que, de hecho, vamos, se propuso a Nueva York, sí. Sí, igual es cierto, hay un apartado en la página de UN Careers, hay una opción con un hipervínculo y todo que habla de los exámenes anteriores como para acceder y después no remite a ningún lado, no funciona, pero bueno. Ok. Sí, pues será una pregunta para Adrián entonces, gracias. Okay, I'm going to try and play it now, so hopefully it'll play. Hopefully there won't be too many problems with the buffering. Okay, hang on. I have to share. I have to go through this again. Do that. Let's see. Okay. Kamitsu. Can you hear me? Can you hear this? Yeah, good. His Excellency Foreign Minister Heiko Maas, President of the Security Council, Director General Yukiya Amano, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I congratulate the German presidency for convening today's briefing. The possible use of nuclear weapons, either intentionally, by accident, or through miscalculation, is one of the greatest threats to international peace and security. The potential consequences of a nuclear war will be global and affect all member states. Therefore, it is entirely appropriate that the Council discuss measures related to preventing such a catastrophic outcome, and, in particular, the one instrument that has perhaps played the greatest role in doing so. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, or the NPT, has been an enduring feature of the international security landscape for nearly 50 years. The NPT is widely acknowledged as the cornerstone of the international non-proliferation regime and the essential foundation of nuclear disarmament. Its role as a pillar of our collective security is likewise an accepted fact.
There are 4 key elements to the success of the treaty. First, it contains verifiable non-proliferation obligations in the form of safeguards on peaceful nuclear activities. Second, it is the only treaty that contains legally binding commitments to pursue nuclear disarmament. Third, the treaty establishes a strategic balance between 3 pillars of nuclear disarmament, nuclear non-proliferation, and access to the peaceful uses of nuclear energy in ways that seek to maximize their benefits for all states parties. Fourth, its near universality provides a clear authority and ensures almost global subscription to its normative framework. Throughout its long history, the NPT has provided tangible security benefits, not just for its states parties, but for all states. That President Kennedy's dire prediction that there will be between 10 and 20 nuclear-armed states by the 1970s did not come true can largely be laid at the feet of the NPT. That in 2019, there are only 4 states with nuclear weapon capabilities or suspected capabilities outside the treaty remains one of the greatest success stories of multilateral diplomacy. We can all agree that the spread of nuclear weapons to greater numbers of states equates to greater possibility of their use. That this has not happened is because of the value states parties continue to place in their membership of the NPT and the non-proliferation benefits it provides. We must today reconfirm that the security benefits that have been derived from the implementation of Article 6, those related to nuclear disarmament, have been equally important. Under the leadership of nuclear weapon states, states parties' efforts to implement Article 6 helped ease global tension, reduce great power conflict, and build confidence among nuclear-armed competitors. Reductions in nuclear arsenals, frameworks to reduce nuclear risk, and efforts to drive forward multilateral nuclear disarmament are all effective measures under Article 6. And all helped to create an environment conducive to broader international cooperation for various global challenges of our time, from peace and security to development and climate change. The 2 pillars of the NPT, disarmament and non-proliferation, are 2 sides of the same coin. Backward movements on one will result in backward movement on the other. Implementation of commitments made under both strengthens mutual trust and advances the cause of a world free of nuclear weapons. As the Secretary General has stressed, disarmament and non-proliferation are important mechanisms that help make the world safer and more secure. They are measures to help prevent, mitigate, and resolve conflict, and can and should be pursued in tandem with other peacemaking and security processes. Excellencies, the NPT has proven remarkably durable. However, that durability should not be taken for granted. Today, we find ourselves in an international environment defined by competition over cooperation and the acquisition of arms prioritized over the pursuit of diplomacy. The disarmament success of the post-Cold War era has come to a halt. In its place, there is dangerous rhetoric about the utility of nuclear weapons and an increased reliance on these weapons in security doctrines. Expensive modernization programs that will make nuclear weapons faster, stealthier, and more accurate have effectively announced
the arrival of a qualitative nuclear arms race. Rapid technological developments will begin to impact our international security environment in many different ways, including potentially lowering barriers to the acquisition of nuclear weapons. Last but not least, regional conflicts might heighten proliferation drivers. The disarmament and arms control framework upon which the gains of the post-Cold War era were made is eroding, but we have nothing else yet with which to replace it. Bueno, mira, me gustaría hablaros de la Convención de Armas Biológicas, pero realmente voy a pasar por alto muchas cosas. Deciros que la Convención de las Armas Biológicas es una convención que ha tenido mucho éxito, que es una convención que prohíbe el desarrollo, la producción y el uso de las armas biológicas. Y el propósito ya, es decir, cuando lees el preámbulo te das cuenta perfectamente de por qué ha tenido tanto éxito, ¿no? Se trata de evitar que la enfermedad o agentes que causan enfermedades sean utilizados como si fueran un arma. Es decir, es muy gráfico, ¿no? Y nosotros como seres humanos que tenemos una aversión natural a la enfermedad, está claro que esa es la fortaleza de esa convención, ¿no? Porque se pueden utilizar toxinas, organismos vivos, microbios, con la intención de dañar, o neutralizar o incluso matar personas. Es decir, cuando se utiliza un microbio, en fin, una bacteria o lo que sea, para contaminar un río o un lago, estás neutralizando a una persona. No la estás matando, pero estás de alguna forma impidiendo que esa persona pueda beber el agua, ¿no? Y eso se ha utilizado a lo largo de toda la historia como arma. Incluso no vamos a poner el vídeo porque me parece que esto lo voy a comentar, lo voy a resumir. Ya los romanos o, en fin, pueblos de la antigüedad utilizaban las flechas, las puntas de las flechas y de las lanzas, las metían en excrementos o en cadáveres de animales o en cadáveres humanos para que hubiera bacterias en las puntas de las flechas y bueno, pues infectara a la persona que recibía esa flecha, ¿no? Y de hecho en el preámbulo se dice que el uso de las armas biológicas es algo repugnante y abominable para la conciencia de la humanidad. Es decir, una frase absolutamente grandilocuente, pero muy, muy, muy contundente, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa es la fortaleza del tratado, ¿no? Es prácticamente universal. Lo único problema de ese tratado es que no tiene, a diferencia de otros tratados, como por ejemplo las armas químicas, que se distingue de las armas biológicas, es que no tiene secretaría. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que tiene una organización ex profeso, tiene una secretaría dedicada a las armas químicas y que está en la Haya, si no me equivoco, y que tiene su propio servicio de interpretación también, con lo cual los intérpretes están especializados en ese tipo de cuestiones. La Convención de las Armas Biológicas no tiene esa secretaría. La única secretaría está en la Oficina del Desarme de Ginebra, que consta de 3 o 4 personas. Bueno, es la dependencia de apoyo a la aplicación, Implementation Support Unit, la famosa que se repite 50.000 veces. The ISU, you'll sometimes Exactamente. call it, yeah. Y se repite 50.000 veces en las reuniones. Nosotros siempre es la dependencia. Unit muchas veces se traduce por dependencia de apoyo a la aplicación y no implementación. Bueno, podéis decir implementación, muchos delegados dicen implementación. Volvemos a lo de antes, que al final tienes que, bueno, pues tienes que agradar a tus clientes de alguna forma, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es todo. Deciros que, bueno, que a menudo se tratan de forma conjunta o paralela, ¿no? Las armas químicas con las armas biológicas, ¿no? Y a menudo cuando hay una conferencia de examen de la Convención contra las armas biológicas, acuden
delegados y representantes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas también, ¿no? Digamos que desde un punto de vista legal y político, las dos son convenciones separadas, tienen su propia estructura, etcétera, pero ahora incluso desde el punto de vista científico hay muchas áreas comunes a las dos, ¿no? Sobre todo ahora cada vez más, ¿no? Es decir, no se puede hablar de la una sin la otra, ¿no? Can I just say one thing? I was going to say, so coming from English again, sometimes we call it just the BWC, but also you'll hear sometimes the BTWC, the Biological and Toxin Weapons Convention. So coming from English, you can use either. So don't let that confuse you. And the other thing, not to let don't be confused by coming from English, is because you have the CWC, which is the Chemical Weapons Convention, and you also have the CCW. Okay, now the CCW is something else. That's the Convention Against Conventional Weapons. No, sí, es la Convención de Ciertas Armas Convencionales. Certain Sí, sí. conventional weapons. Yeah, And yeah. sometimes it's called the Inhumane Weapons Convention. Anyway, Sí, exacto, so que precisamente es lo que iba a pasar a esa convención, que es la CCW, la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. So make sure you don't get those two mixed up. CWC is the chemical weapons. Sí, exacto. Y es una convención que a los intérpretes nos fastidia muchísimo mencionarla los primeros días, porque creo que es la convención que tiene el nombre más largo de todas, ¿no? Es decir, es el párrafo, cada documento tiene arriba a la izquierda la asignatura y tal, y luego tiene el título, y es un título que es como un párrafo entero, ¿no? Y es la Convención sobre la prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, etcétera, etcétera. Y por eso la llamamos la CCAC, ¿no? La Convención de Ciertas Armas Convencionales, ¿no? Es lo que decía precisamente Rowland, se le llama la Convención sobre las Armas Inhumanas, a veces, porque es una convención que es muy especial, o sea, prohíbe las armas que no discriminan entre militares y civiles. Es decir, las armas o sea, incluso para eso hay leyes, ¿no? Las armas que causan un sufrimiento innecesario, demasiado sufrimiento. Es decir, ya basta, bueno, las balas o las pistolas no están prohibidas porque le pegas un tiro a alguien en la cabeza y no sufre, ¿no? Pero, sin embargo, aunque lo mates. Sin embargo, las armas que causan un sufrimiento innecesario, se tiene que respetar esa proporcionalidad, ¿no? A la hora de utilizar esas armas, ¿no? Entonces, claro, esa convención, a la que se llama, y luego la referencia fundamental de esa convención, o sea, el punto de comparación, ¿no? Según el cual se determina si estás cumpliendo esa convención o no, es el derecho internacional humanitario. Y por eso se le llama la convención humanitaria, porque el derecho internacional humanitario es la referencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que la iniciativa de negociar esa convención empezó pues, después de una serie de conflictos brutales que hubo en Asia, la guerra de Vietnam, en fin, y otros conflictos internos de países, guerras civiles, y en África también, las guerras de independencia, de las antiguas colonias, etcétera. Y luego a principio antes de los 70 y durante los 70, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se utilizaban armas que no estaban reguladas, básicamente. Eran armas que causaban muchísima angustia a los combatientes y mucho sufrimiento a las víctimas de esas armas. Por ejemplo, las minas antipersonal o las armas incendiarias, ¿no? Los lanzallamas, o en fin. Entonces, al principio, cuando se pusieron a negociar la convención, dijeron, bueno, vamos a poner varios tipos de armas sobre la mesa. Entonces, tuvieron muy buena idea los negociadores porque no restringieron la negociación a un arma en concreto, a un tipo de arma, sino que restringieron a tipos de armas. Es decir, tipos de armas. Pues, por ejemplo, las minas son un tipo de arma. Los artefactos explosivos improvisados son otro tipo de arma. Las armas incendiarias son un tipo de arma. Los fragmentos no detectables también hay un protocolo que lo trata, ¿no? Y en un principio fueron esos tres, ¿no? Los fragmentos de armas o los restos de armas no detectables o fragmentos no detectables, luego las minas antipersonal y otros dispositivos explosivos como los artefactos explosivos improvisados y luego las armas incendiarias.
Esos fueron originalmente los 3 protocolos. Pero ¿qué pasa? Que la posibilidad, la convención prevé también la posibilidad de ir añadiendo protocolos y, por lo tanto, distintos tipos de armas también. Es una convención muy dinámica y la organizaron muy bien los que la crearon. En los años 90 hubo también una crisis importante en Europa, me refiero a la crisis de a la Yugoslavia, por ejemplo, y a otros conflictos también que hubo en otros continentes, donde se utilizaban millones de minas, millones de minas. ¿Qué pasa? Que reforzaron el protocolo número 2, que es el de las minas antipersonal. Aún así no fue suficiente, pero lo reforzaron. No fue suficiente y por eso otros estados decidieron tirar por otro lado y establecer otra convención, como por ejemplo la Convención de Ottawa, que era una convención mucho más contundente y mucho más, que limitaba muchísimo más el uso de las minas, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Los restos explosivos de guerra también se han incluido ahora, que son las municiones que no han estallado en el campo de batalla y que son peligrosísimos porque contamina pues terrenos agrícolas, qué sé yo, ¿no? Y además las víctimas principales siempre son los niños, las mujeres, que son las que se encargan de recoger la leña o de ir a por agua, o etcétera, ¿no? Los agricultores, y son absolutamente destructivas para la economía de un país también, ¿no? UXO, as we say in English, unexploded ordnance is what you'll hear. And you will hear, I don't know if in the Spanish so there's also the ERW, explosive remnants of war. Restos explosivos de guerra. Okay, and so okay, and UXO then in Spanish? Municiones sin estallar, pero no hacemos el acrónimo. Decimos municiones sin estallar o UXO. Okay, well, you need to recognize those two coming from English, ERW and UXO. Son acrónimos típicos de la convención. Y luego hay otro protocolo que es muy interesante, el protocolo número 4, y es una característica que fue totalmente innovador, y es que prohibieron, o sea, negociaron el protocolo 4, que es el de las armas láser, cegadoras. Es decir, se dieron cuenta de que y a menudo, y por eso la llaman la Convención de las Armas Inhumanas, ¿no? También. Se dieron cuenta de que, claro, la tecnología láser existe desde hace mucho tiempo, existe y se puede utilizar, y existe la posibilidad, vamos, perfectamente, puedes fabricar un láser a una frecuencia determinada de forma que si ese láser te da en el ojo, te deja ciego. Es decir, ese arma se puede hacer perfectamente, se puede fabricar. Entonces, dijeron que era un arma tan inhumana, los negociadores, que dijeron, este arma hay que prohibirla. O sea, ni siquiera hay que esperar a que se fabrique este arma para prohibirla. Entonces eso fue, digamos, una innovación muy interesante, y es que por primera vez se prohíbe un arma que no se ha construido, es decir, que no está fabricada. Es decir, tuvo un efecto de prevención. Bueno, pues como os decía, dado que el problema se hizo cada vez más importante, el de las minas antipersonal, hay muchos estados, o hubo muchos estados, que pensaron que el protocolo 2, que es el de las minas antipersonal, no era lo suficientemente contundente, y decidieron elaborar una convención propia sobre las minas antipersonal y también las municiones en racimo. Son dos convenciones distintas. La de las municiones en racimo son las cluster ammunition, y es el protocolo de Oslo o la Convención de Oslo, y el de las minas antipersonal es la de Ottawa, que se separan de la Convención de ciertas armas convencionales. Pero ¿qué pasa? Que también son súper innovadoras, porque por primera vez esas convenciones, por primera vez no son los estados los que promueven esa convención. En principio sí se sentaron a hablar. Lo que pasa es que había tantos intereses creados, económicos y militares, para la seguridad de los estados, que se dieron cuenta los negociadores y la sociedad civil y, en fin, los interesados que buscaban un desarme real, se dieron cuenta de que si dejábamos eso en manos de los estados, prácticamente pues nunca lo iban a conseguir, el desarme total o la prohibición total de minas antipersonal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchos países como Canadá, otros países que promovieron todo ello, y organismos de la sociedad civil y organizaciones como la Cruz Roja, que son las que tratan realmente a las víctimas. Es decir, la Convención de Ottawa parte de una iniciativa de la sociedad civil
y de organizaciones que se encargan de ayudar a esas víctimas y que trabajan día a día con esas víctimas y que por lo tanto conocen perfectamente el problema, ¿no? Y que tiene además vínculos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En fin, fue, digamos, una iniciativa más de la sociedad civil y de algunos estados que una iniciativa que parte de la comunidad internacional, en fin, como tal y como partieron otras convenciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se reunieron en Canadá y el gobierno canadiense les emplazó a la comunidad internacional y a las organizaciones de la sociedad civil que estaban en contacto diario con esas víctimas, les emplazó a que dentro de un año vamos a negociar y dentro de un año volvemos aquí a ver si podemos aprobar la convención. Y cumplieron el trato. Negociaron y la convención pues se firmó y en 1999 creo que es. O sea que fue una iniciativa muy bonita. Esta convención, además, es, como digo, no es interesante solo por esa conexión que hubo entre los estados y la sociedad civil, ¿no? Sino que es por su contenido. Es decir, está estructurado en cuatro ejes fundamentales que son los de, primero, universalizar es decir, ese es el hincapié continuo, es universalizar la prohibición. Los estados se comprometen a no utilizar, desarrollar, producir, adquirir, transportar, almacenar, bajo ninguna circunstancia, minas antipersonal o sustancias o minas o armas prohibidas por el acuerdo. Luego, destruir las existencias, eso es fundamental, porque había millones y millones de minas almacenadas desde hacía muchos años, porque los estados las utilizaban en su doctrina militar. Son dispositivos que meten mucho miedo, ¿no? Y tienen un poder disuasorio brutal, ¿no? Luego, tareas de desminado, ese es otro eje principal que tiene la Convención, las disposiciones sobre el desminado, la remoción de minas de los territorios contaminados, el establecimiento de perímetros y de zonas de seguridad para excluir a los civiles y a los agricultores y, en fin, a la gente que vive en las aldeas de todos esos perímetros. Y luego la disposición importantísima es la de asistencia a las víctimas. O sea, es una convención que no caduca, es decir, que realiza un esfuerzo continuo de asistir a las víctimas. ¿Por qué? Porque esa asistencia dura prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, que en esas tareas de asistir a las víctimas, ¿qué hay? Pues educación, por ejemplo, en materia de riesgo sobre minas, eso se dice mucho, se habla mucho en la Mine Risk Education, se dice multitud de veces. Rehabilitación de las víctimas, por eso, por ejemplo, tiene muchos lazos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, es una convención, el problema es que, bueno, es muy ambiciosa, pero también al ser ese compromiso continuo y permanente es una convención que requiere de muchísimos fondos, es carísima. Entonces requiere de muchísima financiación y quizá, bueno, pues ese es uno de los desafíos principales, junto con el otro desafío que es mejorar continuamente el apoyo a los supervivientes, que, como digo, necesitan prótesis, reeducación, en fin, necesitan, es muy intensa esa tarea de asistencia a los supervivientes y a las víctimas de las minas, ¿no? I was just going to say one thing. So, yeah, again, coming from the English, the word you'll hear a lot that we use is la remoción de las minas, so demining, and also you'll hear mine action. I think mine action you can basically render probably as remoción. I mean, it basically means the same thing. I sort of tend to, I'll use either or. Puedes decir desminado, puedes decir limpieza, descontaminación, no. Es decir, ¿sabes? No hay... Y bueno, había preparado un vídeo, ¿no? Un pequeño vídeo corto sobre minas antipersonal. Let me get that one up. Yep. Y además que es un vídeo muy... Es decir, en las reuniones, en este tipo de reuniones, a menudo hay expertos militares que te explican un poquito, o sea, los estados tienen una obligación de transparencia y de presentar informes regulares sobre sus tareas de desminado, qué es lo que han hecho, cuántas minas han destruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos informes se presentan a la convención y son muchísimas de las reuniones que tenemos, ¿no? Y a veces, pues, la verdad es que son bastante técnicos. Okay, you seeing this up on the screen? Okay, I'm going to play.
M14 anti-personnel mine is a small mine commonly referred to as an ankle mine. It is small enough to fit in one hand. Although the size is small and the explosive power is not great, if you step on a mine, you will receive severe internal injuries. There is no way to heal a damaged ankle without amputation. They don't die right on the spot, so they have to be supported and moved by fellow soldiers. So it is an effective weapon to delay the battle. This mine is difficult to detect because only the detonator is made of metal and the rest is made of plastic. Let's take a look at the structure of the mine. The principle behind an explosion of the mine is the pressure applied on the pressure plate, which flips a disc spring within and causes a firing pin to ignite the detonator. Due to their small size, the M14 anti-personnel mine can be carried in large quantities. It is impossible to know where it is buried because it can be sprayed in large quantities using an aircraft. These mines are lightweight, waterproof, and float on water. When it rains, it is washed away by rainwater, so the burial range is expanded wider. Mines washed away by rainwater are difficult to manage and can cause damage to civilians. Now, to plant a mine, you first need to remove the safety clip. Then, dial back the mode the pressure plate is on from safe to armed. When pressure is applied to the buried mine, the spring gets pressed, and the firing pin ignites the detonator. Detonator. Once the detonator is ignited, explosives surrounding it explode, and so does the grenade. Most mines use a pressure type that works when a certain pressure is applied. In the movie, if you don't take your foot off after stepping on it, it won't explode. In fact, it explodes. Explota inmediatamente. Sí, bueno, ya no queda nada. O sea que... Yeah, that's basically there's like seven. Yeah. So yeah, that what they show you in the movies when they step on it and it doesn't explode. It's not true. It explodes anyway. So who would have thought what they show in the movies isn't true? I mean, geez, surprise, shocked me. Bueno, pues no sé, que mira, no sé si hay alguna pregunta o ya podemos pasar al capítulo final, que es el de los sistemas autónomos de armas letales, que es algo, no sé si alguien tiene una pregunta o tú quieres decir algo, Roland, no lo sé, algo relativo a la terminología. Es decir, antes apunté al discurso, por cierto, el discurso de la representante de desarme, Nakamushi, ¿se llamaba? Nakamushi. Decía hablaba de safer and more secure world. Y nosotros a menudo tenemos esa, no sé, claro, porque para nosotros todo es seguro, más seguro, ¿no? Entonces una solución podía ser protegido, un mundo más protegido, un mundo en seguridad y más protegido o más seguro o menos peligroso, puedes decir, es decir, te puedes inventar cualquier cosa, pero muchas veces te quedas un poquito así, medio, ¿sabes? Te pilla por sorpresa y no sabes muy bien cómo porque de repente te salen la misma palabra para las dos expresiones, ¿no? The one thing I was going to say about that was the difference between nuclear safety and nuclear security, because it's not the same thing, is it? So and it's important to get the difference. Ese es uno de los múltiples dilemas, ¿no? Pues yo digo, por ejemplo, hay un departamento de Safety and Security, me parece que es un departamento o una unidad del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que se suele decir seguridad y protección. Entonces yo a partir de ahí ya lo tengo automatizado, ¿no? Bueno, esto, pues nada, las armas, Before you finish, I do have there is one question actually. Yo siempre he oído
Minas antipersona y no antipersonal. ¿Estarían bien ambos términos? Asks Sí, Rocío. totalmente, sí, sí, Yeah. sí. De hecho, es posible que yo me haya equivocado y que la traducción oficial o en los glosarios lo oficial sea minas antipersona. Pero yo siempre he dicho antipersonal. Es decir, personal, no personal de que sea personal de uno mismo, sino de personal militar o, en fin. Okay. Cristóbal, I'll let you finish Ok, off. bueno, SAL, sistemas de armas autónomos letales. En inglés, laws, como la ley, laws. Lethal Autonomous Weapon Systems, ¿no? Esto, yo creo que puedes poner el vídeo de Guterres, que dura muy poquito y que es una buena introducción. Well, I find that there's one quick question from Vale. Eva. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre convenio y convención, como convenios Sí. de Ginebra de 49 o convención Sí. sobre derechos del niño? Sí, supongo que es una diferencia técnica. Son dos cosas diferentes. Están los convenios de la OIT, más tipo acuerdo, más, no sé, la verdad, convención yo creo que es una estructura un poco más pesada. Desde el punto de vista jurídico igual entraña más, yo qué sé, más exigencias, ¿no? Okay. A un convenio se le puede decir un contrato. Un convenio se Contrato. puede ser un contrato y entonces cuando hablas de convención es más tipo la reunión. Convenio se refiere más bien a contrato en general. Claro. And there's also just a quick question here. Laws. I think in Spanish, there's the acronym SALA. I thought it was Sala. No, Pues mira, mucha gente dice salas, pero es sal, S-A-A-L. Oh, okay. Maybe it's in French. I'm thinking Sala. Sí, Maybe sala, that's why. en francés es sala. Ah, that'll be it. Okay. So yeah, well done, Pero también Melissa. pero en español dice salas también, que decirte que, Ajá. mira, Sistemas autónomos de armas letales. de armas letales. Okay. Can you see the screen? Yeah. The weaponization of artificial intelligence is a serious danger. And the prospect of machines that have the capacity by themselves to select and destroy targets is creating enormous difficulties, or will create enormous difficulties, to avoid the escalation in conflict and to guarantee that international humanitarian law and human rights law are respected in the battlefields. And for me, there is a message that is very clear. Machines that have the power and the discretion to take human lives are politically unacceptable, are morally repugnant, and should be banned by international law. Bueno, me parece que lo define claramente el problema y lo que está en juego, ¿no? Creo que poca gente podrá estar en desacuerdo con lo que dice, ¿no? Este tipo de reuniones, de hecho, son muy complicadas para nosotros, para los intérpretes, porque no solamente hay terminología, siglas, en fin, sino que es que se están discutiendo conceptos completamente nuevos que antes no se habían discutido, ¿no? Desde el punto de vista incluso filosófico, ¿no? Se adentran en terrenos completamente desconocidos y es un problema porque no existe, lo hemos comentado antes, Roland, que no existe, digamos, un concepto aceptado, universalmente aceptado, porque están abriendo terreno continuamente, ¿no? Entonces, cada país, cada experto utiliza incluso definiciones distintas, terminología distinta, porque no hay una terminología armonizada. Y eso a nosotros nos complica la vida, no solamente porque es difícil, sino porque es que son tecnologías que nos cuesta ver, es un campo de la ciencia muy novedoso, hablan de inteligencia artificial como digo, es difícil encontrar equivalencias en los distintos idiomas. Por ejemplo, hay conceptos, a menudo se habla de, bueno, el secretario general hablaba de estas máquinas, estos sistemas que pueden escoger un blanco, seleccionar un blanco y tomar la iniciativa de atacar ese blanco sin que intervenga un
el control humano, ¿no? Entonces, cuando se habla de ese control humano, en inglés dicen meaningful control. O sea, no dicen solo control humano, ¿no? Dicen, sino que es que están hilando muy fino, ¿no? Entonces, no, es que no solamente es control, es meaningful control. Entonces, claro, cuando al principio te sale eso, pues el intérprete español dice significativo, en fin, yo qué sé, ¿no? Pues te sale la fórmula que lo primero que te sale cuando dices meaningful, ¿no? Porque meaningful no es una palabra difícil, pero cuando dices meaningful control, dices, ostras. Entonces, bueno, la terminología aceptada es determinante, un control determinante. Eso es el matiz que utilizamos y que digamos que de alguna forma todos tenemos mucho cuidado con eso y siempre decimos determinante, ¿no? O por ejemplo, cuando hablan de que tiene que haber un elemento de human judgment a la hora de tomar la decisión de atacar un blanco, human judgment, claro, en español dices, bueno, a ver, pues resulta es discernimiento, que a priori a mí no se me hubiera ocurrido. Pero es que, claro, son textos que hilan muy fino, muy fino. Y eso es una dificultad para los intérpretes, claro. You could, and yeah, I mean, for those of you who are watching, who in the English booth, for example, yeah, I mean, they're going to want to hear you say meaningful human control, because that's the phrase, that's the expression. If you say significant, that could almost cause confusion. Es más amplio. Yeah, so there's meaningful. And the other one I didn't even know. What was, so you said for the human judgment, what is it in Spanish? Discernimiento. Discernimiento. Capacidad de discernimiento. Right. Geez, I'm going to have to watch. Actually, that one I wouldn't have spotted. I wouldn't have got that one. Ya, no, es que es... Al final es una ensalada, porque yo creo que es como la comida. Es decir, cuando las palabras empiezas... si tú quieres una ensalada, una lechuga fresca, le pones un poco de tomate, un poco de atún, un poco de cebolla, te la comes, un poco de aceite de oliva, claro, y tal, te la zapas y reconoces todos los sabores. Pero luego le empiezas a echar garbanzos, no sé qué, polvos de tal, yo qué sé, especias, no sé qué, y espárragos y tal, y al final es un popurrí que no reconoce los sabores al final, o sí, un poquito, pero vamos, al final es como una mezcla. Entonces yo creo que eso sucede con el idioma, cuando el idioma, mientras más lo manosees, mientras más empieces, cuando tú lees un texto, te das cuenta cuando ese texto lo han estudiado 3 meses, un grupo de redacción y tal, porque es que es como muy artificial ese texto, al final no sabes, no es claro ese texto, no te da un mensaje claro, porque es un texto que lo han retocado infinidad de veces, ¿no? En fin, bueno, comentario un poco quizá fuera de lugar. Bueno, de todas formas, son reuniones muy interesantes, y de hecho lo que es muy interesante también es que ese grupo es un grupo de expertos gubernamentales que se dedica a discutir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es un grupo que ha salido del contexto de la Convención de Ciertas Armas Convencionales. O sea, está dentro de la Convención de Ciertas Armas Convencionales, pero es como una ramificación de la Convención. Y es un grupo que tiene su propio mandato, tiene sus propias reglas, el grupo deciden los expertos gubernamentales, que normalmente son embajadores, en fin, son gente de alto nivel, deciden cómo elevar los informes, cómo organizarse, cómo trabajar, establecen ellos mismos su agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dependen de la Convención de Ciertas Armas Convencionales. ¿Y eso qué significa? Que su trabajo, la referencia de sus conclusiones va a ser siempre el derecho internacional humanitario, porque la Convención de Ciertas Armas Convencionales se basa en el derecho internacional humanitario. Y entonces ellos también tienen esa referencia, tienen ese límite. Y cualquier discusión, negociación, análisis, siempre se va a hacer en función del derecho internacional humanitario. ¿Y qué quiere decir eso? Que claro, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo si un arma letal, un sistema autónomo letal, asesina o mata a un civil, ¿quién es el responsable? ¿Quién rinde cuentas? En función del derecho internacional humanitario. Entonces, por eso están muy atentos a que exista, a poner un determinado nivel de control humano en el ciclo o en el proceso de toma de decisiones
Es decir, lo que quieren evitar a toda costa es que haya esos sistemas autónomos tomen decisiones, porque además incorporan inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es una inteligencia que se va autoalimentando, es decir, esas armas van aprendiendo conforme, son como si fueran cerebros, ¿no? Bueno, en fin, pero llega un momento en que pueden tomar una decisión. Entonces, lo que se discute en este grupo fundamentalmente es, primero, cuestión ética, si las armas o las computadoras o los ordenadores pueden tomar una decisión, pueden tomar esa decisión. Y si toman esa decisión, bueno, pues, ¿quién es el responsable? ¿A quién rinden cuentas un ordenador? No lo vamos a pagar y quitar la memoria como sentencia, ¿no? Es decir, tiene que haber un culpable en virtud del derecho internacional. Luego, ¿a qué nivel debemos los humanos ejercer un control determinante para evitar el uso ilegal y, por lo tanto, contrario al derecho internacional humanitario? Luego, la cuestión de la rendición de cuentas, fundamental, lo están debatiendo continuamente. Y luego también hay un temor, y es que, claro, el uso de sistemas de armas autónomos reduce el umbral de posibilidad de ataque. Es decir, igual que nosotros tenemos, el ser humano tiene una empatía, ¿no? Tiene una capacidad de empatía, tiene una capacidad de discernimiento, tiene una capacidad de humanidad, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es importantísimo en la guerra y en los conflictos. Mientras que una máquina no tiene empatía, no tiene humanidad ninguna, y entonces puede tomar la decisión de matar a un chico que a lo mejor es un niño que está paseando y que tiene un palo en una escoba o algo así, y que el arma lo confunde con un fusil, por ejemplo, con un arma de guerra, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y aquí esto nos remite también nos remite un poco a lo que decíamos antes de la Convención sobre las armas inhumanas, cuando prohíben las armas, los láseres cegadores, que están previniendo, o sea, están actuando antes de que se fabrique ese arma. Aquí tenemos también un poquito el mismo fenómeno. Es decir, antes de que se fabriquen esas armas, esos sistemas autónomos de armas letales, están intentando de alguna forma regularlo para limitar, pues, o por lo menos para poner un elemento humano en el proceso de toma de decisiones, el máximo posible. Bueno, pues nada, básicamente yo creo que eso resume la cuestión de los SAL. Thank you very much, Cristobal. Thank you very much. Guys, okay, I'll give, I've got 5. my kids are wanting to have dinner, and they want me out. I can feel the pressure. 5 minutes, guys, for questions from Cristobal. Okay. Not one other question. ¿Dónde entran los drones en todo esto? Ask Los Olivia. drones, sí, los drones son sistemas semiautónomos letales, vamos a decirlo así, pero los drones que utiliza el ejército de Estados Unidos en Pakistán o ha utilizado en Afganistán y en esas zonas un poquito raras. UAVs, that's what UAVs. listen out for UAVs, unmanned air vehicles, right? Is that what it is in English? Yeah, but you got to watch out for that acronym. You'll find that in English. UAVs. Ahí tenemos un elemento de decisión, un elemento humano en la toma de decisiones, ¿no? Yeah. Cuando el dron, como decís, sea capaz de reconocer un blanco y tomar la decisión de atacar ese blanco, ahí es cuando estemos hablando de sistemas autónomos letales, ¿no? Que por supuesto estoy seguro de que la tecnología existe. Is there one more thing I want to ask here? Okay, I think we're going to wrap things up. Cristobal, that was an absolute masterclass. I'm just thinking for anyone in the other booths, for other language combinations who works with Spanish, I think it's an essential viewing for anyone. I mean, I myself, just listening to you, have learned so many new things. So yeah, if you've got Spanish in your combination, doesn't matter if you're going to English from Spanish. This is great. I mean, it's brilliant. Thank you. And I really want to thank you. You're getting a lot of love in the chat there, Cristobal.
Yeah, I think everyone just give Cristobal a round of applause. You can unmute yourselves and give the man a round of applause. I think he deserves it. Even Roland, my son and my wife are applauding you as well. Amazing. Roland, you want to run off to dinner? You've never had such a dinner. large audience, and you're I giving us the know. boot. It's not very flattering, I must say. I think I suggest a holiday in Spain, A so holiday. you can learn Oh, to have dinner at the proper hour. I'm going to Porto in 3 weeks' time, so that's close enough to Spain. That's I'll have Portugal. dinner at the right It's time. another Close. story, but- That's what I'm saying. Close enough. Close enough. All right. So I'll leave my questions for next time. So supposedly you'll have another one. I'll see if I can twist Cristobal's arm. Sí, mira, mandarle si queréis o las preguntas a Roland y tú me las transmites a mí. Or put them di- in the comments when I post Yeah. the video on the YouTube. Okay. Put any more questions you have in the comments section under the video, and Cristobal will hopefully get back to you. Veré qué pasa con la posibilidad de poner de activar un enlace para los textos de exámenes anteriores. Muchísimas gracias a los dos por todo. It was really, really useful, very, very interesting. And I will remember, Roland, you're giving us the boot for fish and chips. That is not I don't know if it's nice. fit. Thank you so much. Muy Thank bien. you so Okay, much. guys, thank you Bueno. for being here. Chao. Gracias a todos. Un placer, un subscribe. placer. Just remember. Y buena suerte también. So there you have it, ladies and gentlemen. I hope you got out of that episode as much as I did, because I can tell you, just personally, I have learnt. I've learnt a ton from. Really did learn a ton from that presentation, and I think it's going to make my life that bit easier next time when I'm in the conference and disarmament, interpreting from Spanish. It really does broaden your knowledge of the issues at stake. And I would recommend that you share it with, if you know someone who's taking the competitive exam in Spanish, share that with them. Or maybe not. Maybe you're the one taking the exam and you don't want to share it with your competitors. So maybe you want to keep stum. It's up to you anyway. If you did enjoy the episode though, please do like, share, and subscribe, or maybe just like and subscribe. And nothing else remains to be said other than that episode 171 of the Interpretation Station stands adjourned.